Hola. A ver, vamos a meternos de lleno en los fundamentos de C Sharp. Y para que no suene súper abstracto, vamos a usar una analogía que funciona de maravilla, la construcción. O sea, vamos a pensar en el código como si estuviéramos levantando una casa, ¿ok? Desde el primer ladrillo hasta los planos que le dan sentido a todo. Ok, entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es que le damos instrucciones a un programa? Porque claro, no es que le podamos hablar y ya. Necesitamos una forma de darle órdenes, un lenguaje que la máquina entienda. Y justo ahí es donde aparece nuestro primer concepto clave. Y bueno, esas instrucciones, esas órdenes, esos son nuestros ladrillos. Literalmente, los ladrillos fundamentales de nuestro edificio de código. En el mundo de C Sharp, a estos ladrillos los conocemos como métodos. Son la pieza más básica, el punto de partida para construir lo que sea. A ver, ¿qué es un método, entonces? Es súper simple en realidad. Es un bloquecito de código al que le damos un nombre, una etiqueta. Y cuando queremos que ese código haga lo suyo, pues simplemente llamamos a ese nombre. Es como tener un botón que dice saludar. Cada vez que lo presionamos, se ejecuta esa acción. Así de fácil. Si miramos la estructura, es bastante clara. La palabra public es como decir, ¡hey! Esta puerta está abierta. O sea que cualquiera puede usar este método. Luego viene void. Esta palabrita clave nos indica que este ladrillo en particular solo hace algo, pero no nos entrega nada de vuelta, no nos devuelve un resultado. Y bueno, saludar es el nombre que le pusimos. Listo, ¿se entiende, no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿para qué nos complicamos con esto? Pues, usar métodos nos hace la vida mucho más fácil. En lugar de escribir la misma instrucción 10 veces, la escribimos una sola vez dentro de un método y la llamamos 10 veces. El resultado es un código más limpio, más fácil de leer y, sobre todo, mucho más sencillo de arreglar si algo sale mal. Pero ojo, no todos los ladrillos son iguales. En C Sharp, nuestros métodos se dividen básicamente en dos tipos. Los que simplemente hacen algo y los que calculan algo y nos entregan un resultado. Por un lado, tenemos los métodos que son pura acción, como mostrar mensaje. Estos usan la palabra void, porque su único trabajo es, pues eso, mostrar un mensaje en pantalla y ya. Y por otro lado, tenemos los métodos que funcionan más como una calculadora, como sumar A y B. Estos no solo hacen algo, sino que nos devuelven un valor, un resultado que podemos guardar y usar después. Miremos un ejemplo súper claro de una función. Este método es mayor de edad, es muy lógico. Primero, recibe un dato, en este caso, una edad. Segundo, hace una pregunta, una evaluación. ¿Esta edad es mayor o igual a 18? Y tercero, nos da una respuesta concreta, un verdadero o un falso. No hay más. Perfecto, ya tenemos los ladrillos, que son los métodos. Pero, ¿dónde los ponemos? Necesitamos algo que los organice, que les dé una estructura. Necesitamos un plano. Y en C Sharp, esos planos se llaman clases. Una clase es, básicamente, un molde. Es el diseño, el plano. Define qué características va a tener algo y qué cosas va a poder hacer. Ojo, no es la casa en sí, sino el diseño detallado que nos permite construir un montón de casas con la misma estructura. Por ejemplo, miren esta clase persona. Este plano nos dice que cualquier objeto persona que vayamos a crear va a tener dos datos, un nombre y una edad, y además va a poder hacer una cosa, ejecutar el método saludar. La clase es lo que empaqueta estos datos y comportamientos en una sola unidad lógica. Y aquí es donde la programación se pone realmente potente. Porque, a ver, no tenemos que empezar cada plano desde cero. Podemos agarrar un plano que ya existe y construir sobre él, extenderlo. A este concepto se le llama herencia. La herencia es la clave para no repetir trabajo. Es lo que permite que una clase hija reciba, como por arte de magia, todos los atributos y métodos de una clase padre. Así, solo nos preocupamos por añadir lo nuevo, sin tener que reescribir lo que ya funciona. Es pura eficiencia. La idea es simple, pero wow, es poderosa. Imaginen que tenemos una clase empleado con su nombre y la acción de trabajar. Ahora creamos la clase gerente. En lugar de empezar de cero, decimos que gerente hereda de empleado. ¿Qué pasa? El gerente ya sabe su nombre y cómo trabajar. Nosotros solo le añadimos la nueva habilidad, supervisar.
A veces los planos necesitan ser un poco más específicos. Necesitan reglas sobre cómo las clases que heredan deben comportarse. Y para eso, C# nos da dos herramientas: los métodos virtuales y los métodos abstractos. Un método virtual es como una sugerencia en el plano. La clase padre dice, mira, normalmente esta acción se hace así, pero si tú, como clase hija, crees que tienes una forma mejor, adelante, cámbiala. Da flexibilidad, es opcional. El método abstracto, en cambio, no es una sugerencia, es una orden, es un contrato. La clase padre dice, toda clase que herede de mí está obligada a tener este método. Yo no te digo cómo hacerlo, esa es tu responsabilidad, pero tienes que tenerlo. Esto nos asegura que todas las clases hijas sigan una regla fundamental del diseño. Y aquí está la diferencia clave, bien resumida. El método virtual ya tiene su propio código, su propia implementación, y cambiarlo es opcional. El abstracto, por otro lado, viene vacío, no tiene código, y es obligatorio que la clase hija lo implemente. Uno es flexibilidad, el otro es obligación. Esa es la idea central. Muy bien, hemos recorrido un buen trecho, Desde los ladrillos más pequeños hasta las reglas de construcción más avanzadas. Vamos a hacer un repaso súper rápido para que todo quede claro. Entonces, recordemos, métodos son nuestros ladrillos, las acciones. Clases son los planos que organizan esos ladrillos. La herencia es la técnica para construir sobre planos que ya existen. Y finalmente, los métodos virtuales y abstractos son las reglas del juego. Los virtuales son sugerencias opcionales y los abstractos son requisitos obligatorios en el plan. Y con eso cerramos. Ahora que ya tenemos los ladrillos y los planos, las posibilidades son, bueno, infinitas. La pregunta ya no es cómo funcionan las piezas, sino qué es lo primero que se nos ocurre construir con ellas.